Bueno, qué bueno, vemos gente de Salta que está nuevamente, qué bien. Vamos a esperar 2 minutitos más para ser puntuales y a las 5 iniciamos con todas las pautas de la capacitación y vamos a ir dando la palabra para que luego inicie la doctora Claudia Valenti su charla del día de hoy. Bueno, y ya arrancamos. De parte de la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de la Ciudad les damos la bienvenida a todos. Lindo ver gente de todo el país, como en los encuentros pasados. Esta vez nos encontramos para tener la grata visita de la doctora Claudia Valenti, que miembro del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, está a cargo del programa de Actividad Física y Salud. La verdad es que es una doctora con la que venimos trabajando y articulando hace mucho tiempo y una persona que hoy nos va a brindar todo su conocimiento y toda su experiencia. Les quería comentar algunas pautas antes, principalmente que todos por favor estén silenciados. A veces suele pasar que quizás están desde el teléfono y sin querer sale el micrófono y bueno, la verdad que a veces no, es difícil concentrar cuando salen voces o ruidos, así que en principio eso. Nos vamos a manejar de la siguiente manera. La doctora va a exponer y luego vamos a cortar en un ratito. Ustedes van a tener compartido en el chat un link para escribir en un Padlet. Van a ir poniendo todas sus preguntas, sus dudas, y al final de la exposición la doctora va a estar respondiendo todas las preguntas. En el caso que queden algunas preguntas sin responder, ella las va a recibir de parte nuestra y las va a contestar en el encuentro del miércoles que viene, que como saben, el día de hoy hablaremos de la actividad física, su relación con las enfermedades crónicas como prevención, tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles, y el miércoles que viene el tema va a ser qué actividades son las indicadas para las distintas enfermedades que se nos presentan en nuestros alumnos o usuarios. Le voy a dar la palabra ahora sí a Marta Subeldía, la directora pedagógica del área, para que, bueno, les dé la bienvenida de parte de la subsecretaría también. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto que estén algunos nuevamente, porque ya venimos esta es la tercera jornada. Otro será el inicio
unas jornadas que van a empezar, pero que vamos a continuarlas el año que viene con esta modalidad. Vamos a seguir la virtualidad, porque realmente hay que sacarle provecho a esto, así que vamos a mantener el año que viene estos encuentros de esta manera para llegar y alcanzar no solamente a la ciudad de Buenos Aires, sino al resto de las provincias. Así que bueno, ya los invito y ya les dejo, agéndenlo para el año que viene para sucesivos encuentros. Igualmente se va a hacer una difusión en lo que viene. Quería agradecerle a la doctora. Realmente ella viene trabajando hace muchos años, es una capacitadora, realmente una profesional excelente en lo que está haciendo. Y bueno, agradecerle obviamente a todos ustedes por la participación. Y de parte de la gestión, bueno, que nos ayuda y avala a que los docentes sigamos capacitándonos. Bueno, los dejo con la doctora. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, entonces recuerden, en algún momento yo ahora voy a compartir el link del Padlet. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar al link. En el inferior derecho van a encontrar un simbolito de más. Van a tocar ahí y aparece el rectángulo donde ustedes pueden escribir y dejar sus preguntas, ¿sí? Cualquier duda nos van consultando por privado en el chat. Muchas gracias, Claudia. Cedo todo el espacio para vos y vamos a aprovecharte. Así que te dejo para que compartas pantalla, puedas presentarte como quieras y empecemos, que queremos escucharte. Gracias. Bueno, hola a todos. Con muchos, hace muchos años que nos conocemos y sabemos de lo que es el hacer mover a la gente. Y bueno, espero que esta capacitación les sirva, sobre todo a la gente joven, que son los más ebulliciosos para aprender y para poder poner en práctica las cositas que vamos a ver en esta presentación y en la siguiente, la de la semana que viene, que es lo que creo que lo que más le va a interesar. ¿Por qué más le va a interesar? Porque ahí está el movimiento. Y a ver cómo presentamos al principio. ¿Ahí se ve? ¿Ahí lo ven? Sí, perfecto, Clau, ahí está perfecto. Bueno. Bueno, y me tocó hablar de actividad física y la relación con en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver la actividad física, enfermedades? ¿Qué tiene que ver? Bueno, desde hace muchos años sabemos que la actividad física junto con la alimentación son dos pilares importantísimos para la prevención, tratamiento y rehabilitación de enfermedades que no tienen que ver con gérmenes, no tienen que ver con bichos, sino que tienen que ver con estilo de vida. Y desde el año 2011, y mucho antes también, pero desde 2011, existe una declaración latinoamericana en donde los países miembros de la OMS pusieron como un ícono en donde los profesionales vinculados con la salud tenían que aprender o saber prescribir actividad física y saber prescribir alimentación saludable para disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida. Y yo siempre digo que los que prescriben actividad física son los que hacen actividad física. Y son los que más polenta le ponen para la prescripción. Entonces, desde el año 2011, desde el Ministerio de Salud, junto con Marcelo Yoldi, el doctor Marcelo Yoldi, que por ahí muchos lo conocen, el doctor Fabián Ramonino y el doctor Nelio Gazán, que ahora lo tenemos en Rosario, pero bueno, en nuestra alma mater, hicimos un curso de actividad física y salud destinado a los profesionales de la salud para poder meterlos en el campo de la actividad física
y a ver si podían aprender para poder prescribir mejor ese remedio que le tenían que dar a los pacientes. Por supuesto, en el curso, la mayoría eran profes de educación física, licenciados de educación física, y los profesionales de la salud que se anotaban tenían que ver con que eran deportistas amateur, o que les encantaba la temática. Pasaron los años, este es el 10º año, que lamentablemente no lo pudimos hacer porque es presencial, pero ya veremos, la virtualidad nos ayudará el año que viene para tenerlos a ustedes incorporados. Vimos que con el correr de los años, gente de salud, nutricionistas, hasta odontólogos, o sea, gente que formaba parte del equipo de salud, más allá de los profes de educación física, del equipo de salud, le estaban prestando más atención a cómo es esto de prescribir actividad física para mejorar la salud de los pacientes y la propia salud. Porque ustedes saben muy bien que los profesionales de la salud somos los que estamos tipo top 10 en enfermedades crónicas, ¿sí? Que ahora después vamos a ver cuáles son. Y como consecuente con lo que siempre tengo que hablar, si bien yo sé que la mayoría de todos los que se han anotado saben, tenemos que hablar de actividad física primero. Y actividad física, ¿qué es? Cualquier movimiento corporal con gasto de energía. ¿Y en qué lugar lo veo esa actividad física? Y lo veo subiendo, bajando la escalera, lo veo en el transporte activo, lo veo caminando, lo veo haciendo un deporte, porque la actividad física engloba el ejercicio y el deporte. ¿Está? Actividad física es todo. ¿Y qué tiene que ver esto con las enfermedades? Y tiene que ver con la evolución del ser humano. Viene ligada la actividad física para lograr conseguir un alimento. Entonces, actividad física, alimento, en nuestra evolución, ¿ustedes ven ahí el cursor que yo uso? ¿Lo ven? Sí, sí, se ve. Fantástico. En nuestra evolución de millones de años, hemos tenido mutaciones ventajosas a lo largo, vuelvo a repetir, de millones de años, con cambios en nuestro medio ambiente que hacía que fuera diferente los alimentos que nos podíamos tomar. ¿Todo para qué? Para poder sobrevivir. O sea, nuestra vida está asignada para trabajar, para conseguir el alimento, para poder sobrevivir. ¿Está? Esas mutaciones ventajosas en lo fisiológico metabólico y en lo que tiene que ver con la estructura anatómica, nos han hecho un prototipo fantástico, con una gran capacidad aeróbica, gran capacidad de trabajo. Ustedes imagínense, en la era paleolítica estábamos corriendo para que no nos coman y nosotros correr para poder cazar. Pero si cazábamos, comíamos y algunas verduritas que habían por ahí o frutos que había, y si no podíamos cazar, ¿qué necesitábamos? Guardar lo que comíamos en exceso. ¿Para qué? Para pasar la hambruna que teníamos por delante. Entonces tenemos gran capacidad energética con gran capacidad aeróbica. Vuelvo a repetir, un prototipo fantástico. Es como si fuéramos un Porsche con un tanque de nafta de un Citroën, que no gasta nada. Entonces ahí es donde le explicamos a la gente. ¿Usted sabe que si se come un alfajor que tiene 250 calorías más o menos, tiene que caminar a 5 kilómetros por hora durante 45 minutos para gastar las 250 calorías? O sea, eso es lo que hay que explicarle a la gente para que sepan por qué se matan haciendo actividad y no bajan de peso. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene que ir acorde. Entonces, esa genética fantástica, fruto del proceso evolutivo de millones de años, hoy, siglo XX, nos mató. Nos mató
nos mató. ¿Por qué? Porque ese equilibrio de energía consumida y energía gastada, después de la revolución industrial, que fue fantástico, porque trabajos que eran muy pesados, empezaron a haber máquinas que hicieron que trabajáramos menos, que el esfuerzo sea menor. Pero seguimos comiendo igual. Y entonces, ¿qué pasó? Que a medida que fueron pasando los años, las urbes, las grandes urbes, o sea, donde había industrias, había trabajo. La gente del campo se volcó a la ciudad. Y entonces empezó a haber hambruna también, porque había demasiada gente en un espacio muy chico y la comida no alcanzaba. Y entonces, bueno, también la fabricación de alimentos que son pequeño volumen y alta concentración de energía, nos venían bárbaros para que la gente estuviera alimentada, ¿sí? Pero a medida que pasaron los años, cada vez fuimos evolucionando demasiado rápido en lo cultural y todavía seguimos con los genes paleolíticos, ¿está? O sea, seguimos teniendo la capacidad aeróbica y la capacidad de guardar la energía que nos sobra. Entonces, la carencia de ejercicio, ya sea en lo laboral, porque cada vez nos movemos menos. Yo, cuando terminé el secundario, tengo 62 años, para que sepan, no me pregunte cuánto peso, pero los años lo digo, fui bancaria y trabajaba en un banco que tenía 3 pisos. Por supuesto, no andaban los ascensores. Y antes, los papeles, uno los tenía que llevar oficina por oficina, piso por piso, para poder firmar alguna cosa. En todos los trabajos era así, uno se movía de escritorio a escritorio. Ahora, para invitar al amigo o compañero que uno tiene enfrente a través de una mamparita chiquita, porque lo he visto en gobierno de la ciudad, la máquina está enfrente, no levantan la cabeza, hacen un WhatsApp y ni siquiera saben si el otro lo tiene conectado o no. Nadie se levanta a decir, che, ¿venís a tomar un café conmigo? Eso es un gasto energético. Cero. Entonces, carencia de ejercicio, una vida cero activa, muchas veces. En el trabajo, los cambios tecnológicos han hecho que, por supuesto, estemos mejor, pero estamos mejor, pero muy sentados. Estamos mejor acortando los tiempos en la producción de algo, pero ese tiempo no lo usamos para tiempo de ocio, para mejorar nuestra calidad de vida, hacer ejercicio o salir a ventilarnos un poco. No, nos ponemos más cosas que tienen que ver con el comportamiento sedentario. ¿Y esto cuándo tuvo el quiebre realmente? Porque es como que todo tuvo un quiebre. En los años 50, Morris, impresionante, el doctor Morris se murió a los 90 años, y él corría todos los días. Él vio que él trabajaba para medicina laboral de una empresa de transportes. Y entonces un estudio que hizo, o vio, mejor dicho, antes se hacía mucho estudios de visualización, o sea, mirar. Vio que eran los choferes de los micros utilizaban 3 tamaños más grandes de la ropa que utilizaba el que etiqueteaba los boletos que subía y bajaba la escalera. Entonces dijo, upa, este tiene más sobrepeso, porque antes no se pesaba la gente así como ahora, pesaba, medir, toman perímetro de cintura, no. Él mirando la ropa, se dio cuenta que estaban más en sobrepeso. Entonces generó una acción para los que tenían un talle X de ropa, a ver si podían hacer un poquito más de ejercicio y alimentarse diferente. Pero se dio cuenta con el pasar de los años que los tiqueteadores que subían y bajaban tenían una calidad de vida mejor y que tenían una vida más larga. Se morían 30% menos que los que manejaban los micros. Y entonces, ¿después qué pasó? Basándose en los estudios de Morris,
la Universidad de Stanford trabajó sobre los estibadores de puerto. Y ya ahí se fijaron a ver cuántos kilocalorías gastaban los distintos empleados. Y se dieron cuenta que los estibadores que trabajaban de 3.500 calorías por semana tenían menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y se morían menos que los que eran administrativos en el puerto. Y después, otro trabajo se hizo con los empleados de los trenes, en donde se vio que el maquinista y todos los que estaban alrededor tenían una expectativa de vida mayor y tenían menos enfermedades, siempre cardiovasculares, menor que los otros empleados del transporte de trenes. Y uno de los últimos estudios también, que eran de 10.000 personas y demás, fue la evolución que hizo en el tiempo Pfaffenberg con respecto a los alumnos varones, porque eran varones, de la Universidad de Harvard. Hizo un seguimiento por 10 años de todos los alumnos. Ustedes vieron que las universidades siempre tienen que ser bastante buenos en la parte de actividad física, porque si no es como que tienen problemas para las becas y demás. Cuando terminan y se reciben, les mandaban una carta para que todos los años ellos fueran diciendo si padecían alguna enfermedad, qué actividades hacían y demás. Todos los que habían hecho alrededor de 2.500 kilocalorías por semana de actividad física, no de gasto energético, tenían una salud buena. Todos aquellos que tenían menos de 500 kilocalorías de gasto habían aumentado la incidencia de enfermedades cardiovasculares, muertes prematuras, aparición de hiperglucemia con la consiguiente diabetes tipo 2, y los alumnos que o eran alcohólicos o fumaban, ellos tenían entre 30 y 40% más de posibilidades de morir a edades tempranas. Más allá de eso, Pfaffenberg, Blair, que es un ícono de los trabajos en medicina cardiovascular, y Cisco, en los años 80 más o menos, se dieron cuenta que, la gente sigue ahora muriéndose más que de infecciones, que era en la antigüedad, de enfermedades que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Y qué enfermedades son del medio ambiente? ¿Con qué? Con la alimentación y la actividad física. Y entonces empezaron a estudiar y ver cuál era la cantidad de tiempo que uno le tenía que indicar a la gente para que se mueva y mantenga una disminución de un 40-45% de aparición de enfermedades cardiovasculares y posterior muerte, obviamente, para considerarse saludables. Y de allí nacen las recomendaciones, las primeras recomendaciones. ¿Y cuáles son? Uno tiene que tener cierta intensidad el ejercicio, no, bueno, sí, hago actividad física, pero ¿cuánto, qué tipo? Aeróbico, 30 minutos diarios, que puede fraccionarse en fracciones de 10 minutos. 10 minutos a la mañana como un remedio, 10 cada 8 horas. A la mañana, a la tarde, a la noche, todo junto. De intensidad moderada. ¿Eso qué significa? Que tiene que estar entre 3 y 5,9 METs. Moderada. ¿Sí? ¿Cuántos días a la semana? 5. Nada más que 5. Si yo hago más, tengo mejoras. Si yo hago menos, soy insuficiente en actividad física. Y otra cosa más se dieron cuenta, que había que trabajar la parte muscular. Si bien yo haciendo ejercicio la trabajo, le tengo que poner un poco más de atención si tengo más años, porque con los años y a partir de los 30
los músculos empiezan a achicarse y entro en un periodo de sarcopenia, despacito, despacito. Si yo no trabajo los grupos musculares, la sarcopenia va a hacer que después no tenga la independencia de movimientos, que, bueno, ya después vamos a ver todas las problemáticas que trae también. Entonces, 30 minutos, 5 días a la semana, con 2 improntas semanales de trabajo muscular, ya sea con el propio peso o con elementos. Intensidad moderada, ¿sí? Y los chicos más. Los chicos están en crecimiento y desarrollo. Y entonces, para desarrollar una buena aptitud cardiorrespiratoria y física, necesitamos que tengan 60 minutos diarios de actividad física moderada, vigorosa, por arriba de 6, después me olvidé de decirle que también puede ser vigoroso lo de adultos, y 3 improntas, sobre todo, que tengan que ver con actividades de fortalecimiento músculo-esquelético. Como los chiquilines que están acá arriba, que están todos estirándose, saltar a la soga, tienen que tener impacto y de colgar y manejar su propio peso. Los adultos también, vuelvo para acá, pueden hacer 75 minutos semanales divididos en 3 franjas de 25, o pueden mezclarlos también, de actividad vigorosa, arriba de 6 METs, es la intensidad. Pero esto sirvió bárbaro, genial. Nos hicieron las recomendaciones, las subió la OMS, todo el mundo con los papelitos pegados. ¿Sirvió? No, no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque en la última encuesta de factores de riesgo, que ahora vamos a ver qué es un factor de riesgo, la inactividad física es del 44,2%, casi 45% de la población de Argentina, estamos hablando en Argentina, pero lo mundial es más o menos igual, no cumple los 30 minutos de actividad física diaria por 5 días en la semana. 30 minutos nada más. ¿Y eso por qué es un factor de riesgo? Es un factor de riesgo porque si la actividad física es el balance entre la energía que entra al cuerpo y la que se gasta, me aumenta esto, el sobrepeso y la obesidad. Está ingresando mucho más y no lo estoy gastando. Entonces el componente que tiene que ver con la composición corporal se altera. Y tener sobrepeso y obesidad hace que yo tenga una mayor posibilidad de muerte temprana, porque exacerbo un montón de otras patologías que tienen que ver con el aparato cardiovascular, porque todos nos morimos porque el corazón dice basta, en general, por supuesto. Accidentes de tránsito no están contemplados en esta charla. Entonces, ustedes se dan cuenta que la inactividad física o insuficiente actividad física es el cuarto factor de riesgo. ¿Y saben por qué? Porque aumenta un 40% de muertes por lo cardiovascular. Aumenta un 30% de muertes por diabetes tipo 2. Y aumenta un 25%, porque como está en el tema de las energías, de muerte por obesidad. Y encima a todo esto, agréguenle que el promedio diario de porciones de frutas y verduras es del 6% de la población. 6% de la población come las 5 porciones de frutas y verduras. O sea, una banana, una manzana, un tomate y una zanahoria y un poquito de lechuga, ya está. La gente no sé qué piensa que son 5 porciones, pero no las comen. Y eso también está dentro de lo que tendría que ser el tratamiento, o sea, la educación nutricional para la población, para evitar la aparición de todas estas enfermedades. ¿Y qué es un factor de riesgo? Que si yo tengo alguna de estas factores, vamos a decir, sobrepeso, obesidad, tengo azúcar alta o tengo insuficiente actividad física, tengo la posibilidad de tener una enfermedad. Y esa enfermedad son las enfermedades crónicas, que son enfermedades prolongadas, son patologías crónicas.
que generalmente la gente no le da bolilla porque no siente nada hasta que tiene un evento. Y cuando tiene un evento, en general, es bastante tarde. Provoca el 60% de las muertes mundiales y en un país como el nuestro, el 80% de muertes es por enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí del otro lado vemos que la inactividad o insuficiente actividad física aumenta el riesgo de sufrir 35 enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque la actividad física, vamos a ver después, impacta en todos los sistemas, en el cardiorrespiratorio, en el muscular, en el nervioso, cerebral, en la reproducción, en la parte digestiva, en la inmunitaria, en lo óseo, en lo endocrino. Entonces, yo me quedo sentado y estoy expuesto a padecer algunas de todas estas enfermedades que están acá. Más allá de que si tengo sobrepeso o obesidad, porque uno puede ser gordito activo y otros pueden ser flacos sedentarios y padecen este problema. Entonces hablamos de insuficiente actividad física. ¿Y qué características tienen estas enfermedades? Las no transmisibles pueden compartir varios factores de riesgo, entonces se potencian, son sinérgicas. Entonces yo tengo sobrepeso y puedo tener resistencia a la insulina y terminar en una diabetes 2, puedo tener hipertensión. ¿Por qué? Porque yo para bombear mi corazón, para bombear y llevar la sangre a una masa que no estoy acostumbrado por el volumen, tengo que hacer más fuerza. Entonces me transformo en hipertenso. Saquemos a los hipertensos esenciales. Eso es otra cosa. La genética es otra cosa. ¿Está? Después, ¿qué otra cosa nos va a pasar? Y estoy pesado, no me quiero mover porque me duele la rodilla, entonces tengo problemas osteoarticulares. Y entonces entramos en un círculo vicioso del que no salimos más hasta que nosotros lo podamos convencer que haciendo actividad física puede mejorar todo ese perfil. Y es más, si nosotros tratamos uno de los factores, podemos prevenir, porque son todas estas enfermedades son prevenibles, porque son factores modificables. Puedo modificar el peso, puedo modificar que se mueva, puedo modificar que no fume, porque un factor de riesgo es fumar, alcohol, que tienen que ver con estas enfermedades. Y si yo puedo sacar uno de los factores de riesgo, en este caso, la insuficiente actividad física, trabajo sobre el resto de los factores y el resto de las enfermedades. ¿Está? Y bueno, la insuficiente actividad física con el tiempo se debe a que hay una poca participación en movimientos en los tiempos de ocio y también comportamientos sedentarios aumentados a lo largo de todos estos años que tienen que ver con las actividades laborales y también con el asunto del transporte pasivo. Porque ahora, con el tema de la pandemia, está todo el mundo con la bicicleta y, bueno, en Ciudad de Buenos Aires sabemos que tenemos transporte, todas las bicisendas y todo el transporte que es gratuito y que uno puede tener bicicleta también. Pero realmente, si uno viaja parado, sería mejor que si viaja las 2 horas que tiene hasta llegar a la casa sentado. ¿Por qué? Porque ponemos al cuerpo en movimiento. Cada tirón de frenada, el estar parado hace que se contraigan unos músculos y se relajen otros. O sea, que el que está parado, por más gordito que sea, si hay otro sentado, está peor. Con respecto al comportamiento sedentario y la sumatoria que tenga en el día. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia. Todo este tipo de actitudes que hacen junto con la alimentación no muy buena, riquísima, que habría que reservarla para ciertos momentos, el alcohol y el tabaco atacan demasiado al corazón que en un momento dice basta y chao. ¿Qué significa persona sedentaria? Es aquella que en estado de vigilia, sentada, solamente gasta hasta 1,5 meses. Eso es lo que gastamos cuando estamos sentados. Entonces, ¿somos personas sedentarias?
Y muchas veces sí, se suma. Pero yo hago gimnasia, pero yo voy a acoso. Sí, pero el hecho de estar sentado muchas horas sin moverme hace que aumente el riesgo de morir asociado al sedentarismo. O sea, si yo, por más flaco que sea y que haga actividad, acá hay un montón, hay 3 estudios con 1 millón de participantes, imagínense. La conclusión, ¿cuál fue? Que si yo trabajo 4 horas sentado, no tengo grandes problemas si soy suficientemente activo. Pero si yo soy suficientemente activo con los 30 minutos, pero estoy 8 horas sentados sin hacer ninguna pausa, ahí incremento el riesgo de muerte en forma acelerada, de muerte prematura. No importa que sea activo, vuelvo a repetir, este es el gran problema que estamos teniendo en los últimos 8 años. La gente cada vez es más sedentaria por el tipo de trabajo, por esto de no movernos ni siquiera para llevar un expediente, porque todo lo hacemos por computadora. Entonces, la idea, y que desde la Subsecretaría de Deportes ya hace unos años y que han venido a distintas áreas de los ministerios y demás, lo que se propone es la pausa activa. Y entonces enseñarle a la gente que no importa que estén clavados y que nadie se muere por no mandar algo en tiempo y forma. Y eso se lo digo con los años, porque todos siempre queremos hacer todo, porque me van a decir, porque me van a hacer. No. 5 minutos, sacan la vista de la pantalla, se levantan o se estiran, porque se puede hacer de sentado también. Movimientos de grandes grupos musculares, 5 minutos, cortamos con los sedentes. Y ahí ustedes siguen las 8 horas, 10 horas o lo que sea, pero hay que cortarlo. ¿Para qué? Para que no tengamos este problema. El aumento de riesgo de mortalidad. Y bueno, obviamente se hicieron millones de trabajos, pero uno habla de la paradoja, que con las recomendaciones actuales de actividad física, que eran los 30 minutos y ya está, no se hablaba de esto que yo les dije recién, del tiempo sedentario y que nos tenemos que mover en el medio. La persona es activa físicamente, tiene efectos positivos para la salud, pero si está tanto tiempo sentado, hay una interferencia de esos beneficios. Parece que va por vías separadas, pero hay una interferencia. Entonces, como que bajo el beneficio. Y hay personas que no cumplen los 30 minutos, pero son personas inactivas, pero hacen actividades ligeras. Y en su trabajo se la pasan haciendo actividades de movimiento, aunque tengan menos de 3 metros, pero se mueven. No tienen ese tiempo sedentario, abroquelado, y entonces también es como que por el tipo de trabajo ellos se benefician. Y entonces estamos emparentados, unos y otros. ¿Cómo? ¿Yo hago actividad y estoy igual que el otro? Y sí. Por eso el tema pasa por tratar de no tener ese comportamiento sedentario diario, de cortarlo. ¿Por qué? Porque estar sentado largo de tiempo no importa, es un factor de riesgo, sedentarismo, pero pensar en sentado, porque antes se le decía sedentario a la persona insuficientemente activa. No es así. Sedentario es nada. Y hace que, independiente de la actividad física que haga, aumente el riesgo de su mortalidad o de presentar algún tipo de las enfermedades que vimos, como hipertensión, obesidad, diabetes y demás que vimos en el slide anterior. El sedentarismo mata, y eso que les quede bien en claro, mata por más activos que parezcamos que somos. Y entonces, acorde a esto, se vuelven a hacer recomendaciones, pero las recomendaciones para la población ahora tienen otros tips. Sedentarismo, tiempo de pantalla y tiempo de descanso. Hay una plaqueta
especial para los que son niños. Ahora se toman a los niños, antes se los tomaban menores de 5 años. Ahora los bebés de 0 está dividido en franjas la cantidad de actividad que los bebés y chicos menores de 5, hasta 2 años tienen que hacer, porque está dividido a 2 años. ¿Saben por qué? Porque los padres lo dejan atado en el carrito y no molesta, no me tengo que ocupar. O les ponen un teléfono, una tableta, que está prohibido en menores de 2 años. Y los otros chicos, ¿qué pasa? Y aparte, lo que hace es estimular el estar con pantallas, el estar con los teléfonos. Hay una luz muy particular que le dice al cerebro, no te duermas porque es de día. Y en ellos se ve más que en nosotros, que venimos cansados todo el día. Uno puede seguir paviando un poco con pantallas, pero se van a dormir. Pero los chicos no. Entonces, tengan eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque si no hacen actividad, no se cansa, el cuerpo se tiene que cansar. Por eso uno decía irse a dormir también. Necesita reparación. Y para reparación tenemos que tener horas de sueño. En los chicos menores de 2 años y en los bebés tiene que haber 12, 14 horas de sueño. Y más de uno que por ahí está acá, que es padre, madre y demás, el mío no duerme nada, y el mío está con nosotros, y el mío. Hay que poner el límite. Y la pantalla, les voy diciendo, que hace que se están haciendo unos estudios que en menores de 4 años se vio que los chicos no interpretan lo gestual, porque están todo el tiempo mirando pantallas. No les digo ahora en pandemia, hablemos de la normalidad. Miran pantallas y no hay gestualidad, porque son generalmente dibujitos, ¿eh? Entonces no saben interpretar, como sí sabíamos nosotros, cuando nuestros padres nos miraban que nos clavaban los ojos, que si no nos degollaban por algo que hacíamos, o jugar al truco, con un gesto, ¿qué? ¿Estás jugando al truco? O poner caras. Los chicos no interpretan las caras. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo soy pediatra, no interpretan caras. Entonces, por favor se los pido. Yo siempre le digo a los pacientes, prefiero no atender ningún chico y que no haya más niños en el mundo, pero si los padres desean tener un niño, por favor, estimúlenlo y hagan todo lo posible para que tenga una buena calidad de vida. Las recomendaciones en cuanto a minutos y tiempos son las mismas. Lo que se propone es reducir el sedentarismo, con los descansos activos, lo que estuvimos diciendo. Se planteaban 2 horas, algunos dicen cada hora y media. Bueno, pongamos un límite de 2 horas, como para hacer esa pausa, ese movimiento para cortar con los sedentes. Y la otra cosa también es fomentar el transporte activo, o sea, dejar el auto a 3 cuadras, si yo tengo que ir con el auto, bajarme una parada antes, bla, 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 bla. Lo que hizo el Metrobús, señores, dentro de la ciudad de Buenos Aires, la verdad que las tenemos todas, fue hacer que la gente camine 4 cuadras, porque están más lejas las paradas. Entonces es una impronta en salud también. O sea, uno lo nombra y dice, ¿y Metrobús qué? Y el Metrobús tiene que ver con una impronta en salud, que las paradas quedan más alejadas y la gente tiene que caminar un poco más, pero aparte se siente como más relajada. Las emisiones tóxicas son menores, por los frenados y demás, porque todo armado para que vaya el transporte por ahí. Además de tener todo el tema de transporte de bicicletas, ¿no? Otra cosa más. En el subte, no sé si alguno lo vio, cuando uno sale del subte, ahora no sé cómo estará, pero hasta el año pasado estaba, había un mapa que decía, usted está aquí. Y entonces uno miraba, para llegar aquí son 3 minutos, para llegar allá son 5 minutos, para llegar allá son 10 minutos. O sea, uno tiene como una noción para no tener que tomarse nada para llegar y saber que con el transporte activo puede llegar. Hace el ejercicio, es beneficio para la salud y aparte no gasta. También otra cosa es, por ejemplo, si uno está en Constitución y miraba las flechas. Para allá son 10 minutos, para el otro lado son 15 minutos, con referencias. Y entonces uno tiene en cuenta eso. Y eso hay que enseñárselo a la población. No todo el mundo lo ve, la gente no sabe que existe.
Yo siempre digo, cuando a mí me dicen, no me gusta hacer actividad física, porque nosotros nos manejamos mucho, y ya sabe Mirna, bueno, hay un montón de profes, les hacemos una presentación que tiene que ver con, a ver, ¿usted dónde puede ir a hacer actividad física? Una persona que venga con hipertensión, por ejemplo, ¿dónde puede hacer actividad física? Y entonces dice, ay, no, yo no puedo. Pero sí, usted puede, tiene que hacer porque es beneficioso. Fantástico. No, pero yo no tengo plata. No necesita plata. Y, pero no sé dónde hay. Y entonces nosotros, en todos los centros de salud y en todos los hospitales y en la página de gobierno, tenemos un mapa interactivo en donde están marcados los hospitales, los centros de salud, los CEMAR y todas las plazas, polideportivos, grupos de los que están en la parte sur de la ciudad. O sea, tenemos todo lo de ustedes, está cargado en el mapa de salud. O sea, cualquier profesional de la salud puede cliquear y saber qué tiene cerca ese paciente, depende de dónde viva. Los que van a los CESAC generalmente viven cerca del CESAC, ¿no? Del centro de atención. Entonces, y a ver, ¿qué hay? Ping, aprieta, truc. O sea, hay que tener voluntad, ¿no es cierto? Yo siempre digo que la farmacopea todavía no inventó una vitamina, porque hay de todo, batidos, hay de todo. Pero la vitamina B corta de voluntad, nadie la inventó. Y la P de perseverancia, tampoco. Entonces son cosas que nosotros tenemos que estimular y darle el pie a los pacientes o a la gente en general que tiene al alcance de la mano. Y como ustedes se capacitan, entonces nosotros contentos le vamos a dar a los pacientes que vengan a los centros, y cuando damos una charla poblacional, que puede haber de todo, ustedes los van a recibir fantásticamente en todos los lugares donde tienen actividades. Claudia, te voy a interrumpir un segundito, que hay mucha gente que es del interior del país, de algunas provincias como Salta, Misiones, que quizás algunas, como los ESAC y demás, quizás tienen algunas dudas de qué es, porque vos estás hablando de Ciudad de Buenos Aires. Así que digo, esto de que vos lo que haces es informarle a tu paciente todos los lugares gratuitos que tiene dentro de las plazas y los polideportivos de la Ciudad de Buenos Aires, que son actividades de la Subsecretaría de Deportes, ¿no? Para explicar esa parte que quizás queda... Sí, queda colgada. A ver, yo tuve una reunión a la mañana con referentes de las distintas provincias, divinos, porque hacen unas cosas que son increíbles, y yo siempre digo que nosotros estamos en 200.000 metros cuadrados y ellos nos cuadriplican y tienen que estar el programa de actividad física y salud de una punta a la otra, que puede tener playa de un lado y montaña del otro, y hacen un montón de cosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todo concentrado acá. La idea es que cada vez que ustedes tienen la posibilidad de hacer una referencia de los lugares donde tienen para hacer actividad física, se lo den o lo promocionen a los profesionales de la salud, para que ellos sepan a dónde mandarlos, ¿no? Y nosotros, porque trabajamos en conjunto, ministerio a ministerio, y yo me ocupé un montón de saber todos no solamente Subsecretaría de Deportes, porque también lo tiene Desarrollo Social y Hábitat, y también nos movemos con cultura, porque hacemos recorridos. Bueno, nosotros en nuestro programa no tenemos profe de educación física, entonces nuestras alianzas estratégicas son todo el resto de lo que es gobierno, ¿no? De todas las áreas de gobierno. Tratamos de mirar todo lo que hay. Bueno, ¿sigo? ¿Qué significa la teoría del curso de la vida para el desarrollo de crónicas? Tenemos que ver, chicos, que el año pasado salimos primero, ¿saben en qué? Que tenemos la mayor cantidad de obesos de América Latina en menores de 5 años, un 10% de nuestra población. ¡Wow! ¿Y esos chicos cómo llegan? ¿Van a llegar? ¿Se mueren antes? ¿Qué les va a pasar? Entonces, la idea de la teoría del curso para enfermedades crónicas tiene que ver con que los momentos de mayor plasticidad, que son cuando uno es niño y adolescente, sobre todo niño, hacer una impronta o trabajar en esa zona, en ese momento de la vida, hace que uno tenga
un estilo de vida bueno, que disminuir la aparición de alguna de estas enfermedades, actuando en las primeras etapas de la vida. Si ya lo agarramos con la problemática, por supuesto, igualmente lo vamos a tratar. Pero esto es como para tener en cuenta de que tenemos que trabajar mucho, porque ustedes tuvieron capacitación las semanas anteriores que tienen que ver con niños, niños y adolescentes. Bueno, recomendaciones globales. Repetimos otra vez. Sabemos que la actividad física se mueve en distintos dominios. Dominios es para qué lo usamos. Una es el transporte, otra es la recreación, otro es la casa y el trabajo, y el estudio. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ver qué tipo de actividad nosotros podemos hacer para cortar con este tiempo sedente y sobre todo en la parte de recreación, que no terminemos una semana pegado a una computadora y después estamos pegados al televisor mirando alguna pantalla. Y yo siempre me dicen, bueno, pero ¿y si mi hijo juega con las pantallas? Vieron que hay unas pantallas que sirven para hacer juegos interactivos, ¿sí? Hay un estudio en Canadá en donde pusieron chicos obesos, unos con este tipo de juego en su casa, y a otros les dijeron que la familia, porque nosotros dependemos mucho de las familias que acompañen, del adulto acompañante, que vaya a la plaza y que camine, que juegue, que salte a la soga por 30 minutos, hasta que llegaron los 60. Cuando pasaron 3 meses, se compararon los dos grupos y los dos grupos habían reducido el peso, perímetro de cintura, todo bien. Cuando pasaron 6 meses, 8 meses, un año, porque hicieron los seguimientos así, el chico que jugaba no jugaba más, volvió a recuperar el peso. El chico que iba a la plaza siguió yendo a la plaza y es más, se anotaban muchos en clubes para hacer algún deporte que les había gustado y demás. Entonces, las pantallas ayudan, pero hasta ahí, porque hay que después intercalarlas con la vida al aire libre u otro tipo de interacción. Porque la interacción con la pantalla al principio, es fantástica, pero después no tengo más interacción. No es un humano, somos humanos, somos sociales. Bueno, ¿qué intensidad tiene que tener la actividad física? Moderada, vigorosa. ¿Qué tipo de actividad? La impronta aeróbica, fortalecimiento. Ese fortalecimiento nos va a dar equilibrio y flexibilidad. Fuerza y flexibilidad nos dan equilibrio. Y eso es muy importante, tercera edad. No sé si están bien, quieren contestar o no. ¿O sigo? Clau, seguimos un poquito más. Están haciendo preguntas en el Padlet, que ahora voy a volver a poner el link. Seguimos un poquito más y decinos vos cuando quieras, cortamos no, y si querés porque te hacemos no una sé pregunta. si llega mucho más. Bueno, quería comentarles que estos factores de riesgos tradicionales, ¿qué explican? Entre el 75 y 90% de los casos de enfermedades cardiovasculares. ¿Vieron que yo dije que todo termina en lo cardiovascular? Bueno, nosotros arrancamos con una arteria así, divina, fantástica. Desde niños, pongámosle que no tenemos ninguna patología, tenemos unas arterias divinas, con nuestro endotelio, una membrana elástica, bárbaro, una luz por donde pasa toda la sangre y pasan los nutrientes y pasa oxígeno, pasa todo. Pero, debido a nuestros queridos factores de riesgo, si yo tengo trastornos en el colesterol, tengo colesterol alto, sobre todo el LDL, bajo el HDL, que solo aumenta, que es el protector, aumenta con la actividad física, si no, no hay forma de aumentarlo. Si yo fumo, si yo tengo diabetes, que es un irritante terrible de lo que es el endotelio de las arterias, si yo soy hipertenso y estoy todo el tiempo haciendo trabajar ese músculo que está en las arterias, porque, a ver, recuerden que nosotros tenemos 3 tipos de músculo. El esquelético, que es la que la gente normalmente piensa que es lo único que mueve, pero uno de los primeros que mueve es el cardíaco. Músculo cardíaco, músculo liso en todos lados, en los bronquios, en las arterias, en las venas, en el aparato digestivo. Entonces yo siempre
le cuento a la gente, usted cuando se pone a caminar, ¿no se le empieza a mover la panza? ¿No tiene ganas de... Y entonces dice, ay, sí, doctora, porque está moviendo no solamente el cuerpo en movimiento, sino que mueve el peristaltismo porque se está, digamos, activando la musculatura lisa de esa zona. Entonces ustedes cuando mueven a alguien están moviendo todo. Ese estrés oxidativo que provocan los factores de riesgo producen una disfunción endotelial. ¿Y qué es el estrés oxidativo? Ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Provoca una reacción como si fuera una noxa, o sea, como si fuera un agente patógeno. El organismo reacciona atacándolo, ¿sí? Entonces lo ataca, y ¿qué pasa? Empieza a haber un montón de factores inflamatorios, como si nosotros nos golpeáramos, que uno se le hincha una parte del cuerpo por el golpe, y que si pongo frío, disminuyo la inflamación. ¿Por qué enseguida ponerse frío? Porque al poner frío, vasocontraigo el vaso que lleva sangre, que tiene elementos que van a reaccionar al golpe, y entonces provoco un efecto antiinflamatorio. ¿Está? Por eso hay que poner frío, frío, frío. Por eso los jugadores se meten en el agua helada. Cuando uno hace esas carreras de montaña y yo te meten en el lago y se siente mejor, porque toda esa vasodilatación, todo ese esfuerzo, toda esa roturita que tenemos de músculo dando vuelta por ahí, por el ejercicio en sí, que no es nada en particular, hace que se contraigan esos vasos y que no lleven a la periferia los elementos que provocan esa inflamación que después termina en un dolor terrible. Acá, esta inflamación lo que provoca es una vasoconstricción, una trombosis, porque se empiezan a pelotonar un montón de células que quieren una trabajar y la otra también, y entonces se apelotonan todas, se produce una placa ateromatosa, si yo tengo un exceso de colesterol, o triglicéridos sobre todo, ruptura de la placa, evento clínico. Y terminamos así. O sea, de un vaso precioso, sin nada, terminamos con un pool lipídico que se mete entre medio del músculo, un trombo intrínseco que en cualquier momento lo saca el cuerpo hacia la luz, y un trombo a nivel de la luz. Y ahí hicimos el infarto, que puede ser cerebral, que puede ser cardíaco, que puede ser renal, que puede ser en cualquier lado del cuerpo. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Porque este también lo tienen que haber escuchado. Y está dentro de los factores de riesgo. Hay factores que se juntan, y aquellos factores que están asociados a la resistencia a la insulina, sobre todo, hacen que hipertensión, obesidad central, y ahora vamos a ver por qué la importancia, la dislipidemia, el estado preinflamatorio y el exceso de lípidos, colesterol, forman un síndrome, que es síntomas y signos, que se llama metabólico. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el metabolismo. No es porque me golpeé. Tiene que ver con función. ¿Y ese síndrome metabólico cómo lo identificamos? Hay un parámetro que de hace unos años que tiene que ver con perímetro de cintura. Ustedes pueden ver a una persona que es gordita, ¿sí? O tiene sobrepeso. Si el sobrepeso lo tiene, porque ustedes la ven con forma de pera, esa grasita que está en las caderas o en la parte glútea, esos no tienen problema metabólico en general. Entonces van a ver gente que pesa 120 kilos y vos decís, ¿pero tenés diabetes? No. ¿Tenés colesterol? No. Porque tiene que ver con el depósito de grasa, sobre todo las mujeres, ¿no? Que las mujeres acantonamos, algunas más en particular, para la gestación. Entonces es una grasa que no es una grasa mala, por así decirlo, sino que nos da sobrepeso a las articulaciones, pero no tiene que ver con lo metabólico.
Lo que sí tiene que ver con lo metabólico es la grasa intravisceral, la panza. Pero puede ser una panza de grasa superficial y puede ser una panza que parece delgada de una persona sedentaria que acumula tejido adiposo anóvalo, que ya van a ver, que provoca un montón de problemas. Entonces, el perímetro de cintura por arriba de 102 en la mujer, de 88 en la mujer y 102 en el hombre, los triglicéridos por arriba de 150, el colesterol HDL menor de 50 en la mujer y menor de 40 en el hombre, y una presión arterial mayor a 130-85 y una glucemia en ayuna que está en el borde, todo está en el borde acá, de 110, hacen que yo clasifique a ese paciente como un paciente que tiene un síndrome metabólico. Y si yo solamente le tomo el perímetro de cintura, y bueno, ese perímetro de cintura más el colesterol y demás nos da un riesgo, que es el riesgo cardiovascular global, que uno lo puede sacar con ese tipo de valores, que si uno es diabético, que si uno tiene colesterol, si tiene ese perímetro de cintura alto. Hay unas tablas que nosotros las utilizamos mucho en los eventos, que tiene que ver con riesgo cardiovascular global a 10 años. O sea, no es en ese momento que se nos va a morir, pero que si cambia su estilo de vida, cambia un montón de cosas, puede mejorar ese riesgo a morir a tantos años. Y bueno, el tejido adiposo es ese verdadero órgano endocrino en la parte centroabdominal. Ese tejido adiposo produce un montón de elementos, de sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias. No vamos con los nombres, después los van a ver, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, un montón de citoquinas que lo que hace es promueven arteriosclerosis, producen coagulación, producen procesos fibrinolíticos para tapar vasos, pero también lo que hacen es aumentar la incidencia de distintos tipos de cáncer. El cáncer de mama y el cáncer de colon son unos tipos de cáncer que se ve con mayor frecuencia en las personas con sobrepeso o obesidad. Por supuesto, lo puede tener cualquiera porque hay genéticas que son personas que tienen cáncer de colon y cáncer de mama. Pero la persona que no tiene ninguna genética, si tiene el factor de riesgo obesidad, uno tiene que estudiarla bien porque puede, por estos mecanismos, tener mayor incidencia de esas patologías. Y esto que parece todo un lío, tiene que ver con esa hipertrofia disfuncional del tejido adiposo centroabdominal. Ese tejido adiposo, ¿sí?, que primero se reproduce, se multiplica, pero después es como que se degenera. Y entonces los macrófagos, que son estas células que yo le digo que actúan en la inmunidad, son los primeros que van, lo engloban y empiezan a actuar sobre ese tejido porque dicen, este no es bueno, entonces yo lo tengo que sacar. Y ahí se genera una lucha, lo explico así como para que se entienda, en donde se producen todo este tipo de sustancias que me llevan a una inflamación continua, irritación continua adentro de nuestro organismo. Nosotros no nos damos cuenta, el paciente no se da cuenta hasta que tiene el evento. Y actúa sobre el hígado, actúa sobre la captación de glucosa en el músculo y actúa sobre el páncreas, sobre el corazón y sobre las arterias. Entonces, ¿saben qué importante es hacer actividad física para resolver este problema? Ustedes vieron que las personas con COVID se dice que los que tienen enfermedades crónicas o gente con patologías no tienen tan buena evolución como las personas que no tienen nada. ¿Saben por qué? Porque al recibir el virus, nuestro sistema inmunológico reacciona. Si yo encima estoy reaccionando todo el tiempo contra esto, o sea, tengo un estado inflamatorio continuo, tengo COVID y encima exacerbo más esa inflamación y como todo me lleva a tapar lugares,
tapar arteriolas, tapar un montón de lugares que me llevan oxígeno, pulmón. Por eso tienen una evolución tan tórpida o una peor evolución, porque la gente que tiene una patología crónica está crónicamente inflamado, como para decirlo de una forma. Están todo el tiempo con esta problemática. Entonces, para poder hacer lo que nosotros vinimos, utilizar la herramienta, tenemos una persona que está en un círculo vicioso. Tiene factores metabólicos, mecánicos, porque la parte articular juega un peso importante, ¿no es cierto? Porque si yo no tengo masa muscular, tengo todo tejido adiposo que no me sirve para hacer fuerza, y encima estoy apretando todo en estas dos cosas que se llaman pies, que son así, las rodillas que serán así, y todo el peso sobre eso. Y la persona que es hipertensa, aunque sea delgada, lo mismo, es como que no tienen ganas de moverse. La gente no se quiere mover. Entonces hay que explicarle por qué es importante moverlo. Es una obligación moverse, es un remedio moverse. Atrofia muscular, cápsula ligamentaria, tienen poco líquido intraarticular, mayor dolor, más fatiga, peor tolerancia al ejercicio. Entonces es un círculo vicioso. Y entonces acá vamos a empezar a trabajar el músculo. ¿Y cómo trabajamos el músculo? Bueno, ya dijimos que actividad física era el movimiento corporal con gasto de energía. Y el ejercicio es una actividad física que es una actividad planeada, estructurada, repetitiva, y que voy a trabajarla para mejorar o mantener aspectos de la aptitud física. ¿Y qué es la aptitud física? Es la que tiene todo ser humano, o todos nosotros, que tiene que ver con una condición con respecto a la potencia aeróbica, a la fuerza muscular, a la composición corporal, la flexibilidad, y otros atributos como son la velocidad, el equilibrio, el tiempo de reacción, la velocidad y la potencia. Todo esto es aptitud física, pero la aptitud física para la salud, que nosotros tenemos que trabajar, porque no es para un deportista. Acuérdense que nosotros estamos para salud. Son estas 4. Cardiorrespiratorio, la composición corporal, la fuerza, fundamental, fuerza, y la flexibilidad. ¿Por qué? Porque mejoran nuestra calidad de vida, disminuyen la fatiga cuando hacemos el ejercicio, disminuye en todos el riesgo de un evento coronario, disminuye el riesgo de hipertensión porque bajamos la composición, o sea, todos los fundamentos de estos 4 componentes están en este listado. Como mejorar toda la capacidad funcional, mejoramos la mejor traspaso de oxígeno a nivel respiratorio. Pongámosle que tenemos una persona con EPOC. La persona con EPOC es una persona también con una enfermedad crónica. Y el paciente con EPOC, ¿qué le pasa? No puede salir de la cama e ir al baño, porque se ahoga. Y entonces, ¿qué tenemos que trabajar a un paciente por EPOC? Eso lo vamos a ver después en la otra clase, pero ¿qué tenemos que trabajar? La fuerza. Porque si yo tengo fuerza, acuérdense que nosotros vinimos ya predestinados a tener buena fuerza de trabajo. La fuerza, ¿para qué? Para tener una buena resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, mucho trabajo, pero tengo poco esfuerzo. Si yo lo entreno, tengo poco esfuerzo. ¿Saben cómo se entrena la gente con EPOC? Alta, intensidad alta, porque no aguantan mucho. Y fuerza, y fuerza. Y agradecen, y así, a la gente del Bacareza, que es donde hacen, vuelvo a repetir, para la gente del interior, el Instituto Bacareza es de enfermedades respiratorias, y allí Analía Resguardo y la doctora Rosa Esteban están encargados de la parte de rehabilitación de POC. Y son unos genios. Y la gente viene con la mochila. No te mojes porque se... Y la gente viene con las mochilas de oxígeno y hace unos recorridos que nosotros proponemos, culturalmente saludables, ya después la próxima les voy a contar, y están chochos porque las doctoras o la kinesióloga hicieron que usted no sabe, yo ahora puedo ir a la panadería,
o puedo levantarme y puedo compartir algo con mis nietos. No, la verdad que da una alegría a la gente cuando uno ve la recuperación y todo. ¿Por qué? Para hacer actividad física. ¿Mm? Entonces, la masa magra, que es la masa muscular, es el órgano metabólico más importante, directamente implicado en las enfermedades crónicas, porque yo, insuficiente actividad física, pierdo, después de cierta edad, empiezo con sarcopenia y pierdo la capacidad que tiene ese músculo de metabolizar hidratos de carbono y grasas. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? La masa muscular. No importa la parte estética. Acá lo que importa es la salud. Y los pacientes o la gente, ¿en qué cola se va a poner? Y en la que le resulte más fácil. Me opero, me hago una bariátrica, me tomo un medicamento para la diabetes, tomo un medicamento para la hipertensión, tomo un medicamento para el dolor, pero llega un momento que el cuerpo tiene un límite para los medicamentos. Y cuando llega el límite, los vamos a despedir a otro lado. Entonces, nadie hace cola en cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque la gente quiere la magia, y la magia, para sacar grasa y transformarla en músculo, tenemos que trabajar todos los días. Y entonces, como hay esfuerzo, por eso yo les digo de la vitamina voluntad, perseverancia, es lo que más tenemos que trabajar. Tenemos que motivar. Y yo lo veo en las plazas, cuando ustedes están en las plazas o en todos lados, cuando los miro en todas las clases que están dando por Instagram, que la gente son 200, 300 que se anotan. Supongo que deben estar haciendo el ejercicio, porque si no, no los mirarían. Pero realmente ustedes ponen un ímpetu, pero ahora ya saben por qué les sirve ese ímpetu, por qué esa buena onda que ustedes ponen y los movimientos que hacen. ¿Por qué hacen esto? Que la gente haga actividad física, que es beneficioso para su salud. Y la actividad tiene efectos agudos, que es apenas yo me pongo a hacer ejercicio, ya tengo beneficio. Aumento la vasodilatación, un montón de cosas. Aumento la cantidad de líquido interarticular, porque ya con la entrada en calor lo logro. Porque el cerebro dice, uy, che, esta está moviendo la pierna. Vamos a ver cuánto tiempo la mueve. Está moviéndola más tiempo. Bueno, vamos a generar más capilares para mandarle más oxígeno a ese lugar. ¿Se acuerdan? Sí, todos saben. El famoso, que más o menos hasta los 4 kilos, el que corre de entrada, si no entró en calor, al principio es como, uno se está muriendo, que parece que no le entra el aire, ¿por qué? Porque el cuerpo se está reacomodando, está entrando en calor, está diciendo, bueno, me voy a vasodilatar, entonces, como que baja la presión, todo. Y después entran en un momento de equilibrio, que es lo que le permite hacer lo que quieran, hasta donde quieran. Y tiene efectos crónicos la actividad física y el ejercicio. ¿Por qué? Porque las modificaciones morfofuncionales permanentes se dan si uno sigue una secuencia de entrenamiento, si uno siempre practica la actividad. Ahora, ahí viene la otra parte que a la gente mucho no le gusta, porque por ahí todos hacen lo mismo, y el cuerpo se acostumbra. Y hay que variar. Entonces, si yo antes lo que me parecía que era moderado, lo hago demasiado fácil, entonces tengo que subir el esfuerzo. Y así es como que, por eso la gente a veces no entiende hoy, pero yo hago gimnasia todos los días y no bajo de peso, porque tenés que cambiar el ritmo, los cambios de ritmo, cortos, el cambio del ejercicio, hoy hago para allá, mañana hago para el otro lado, hoy camino, bueno, después salto a la soga, o sea, diferentes ejercicios, diferentes ritmos, hacen que yo logre, sobre todo, ese efecto crónico tan importante. No es que, la gente va a decir, bueno, si yo tengo que hacer todo esto, no hago nada. Bueno, ¿te querés morir antes? Así es la respuesta. Entonces, cuando hacemos ejercicio y logramos esos cambios, aumentamos la cantidad de enzimas que hay en las mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas que son las que nos dan energía. Vamos a hacerlo más sencillo por gente que yo sé que no es especializada.
aumenta la lipasa hormonosensible, aumenta los capilares, los transportadores de glucosa, a expensas de la insulina, sin insulina, aumenta la captación de glucosa en el músculo. Vamos a ver las clases que vienen. Actividades para diabéticos 1. Acuérdense, el 1 es insulino requiriente. El 2 es el que se lo agarró por ser obeso, sedentario y demás. Tiene insulina, pero poca. Es importantísimo. Por eso es importante el trabajo muscular. Aumenta el número de mitocondrias, aumenta los depósitos de glucógeno. ¿Y cuál es la función del músculo esquelético? Locomoción, y soy autosuficiente, y me levanto de una silla sin tener que hacer apoyo, y puedo mover el brazo si siempre me mantengo hábil para poderme peinar, para levantar un vaso, para levantar a un nieto o a cualquier cosa. La postura, manejo bien la postura. El calor, manejo también los cambios de temperatura. Homeostasis metabólica y, por supuesto, todo esto lo hace por medio de unas sustancias que se llaman mioquinas, que ¿a qué no saben? Contrarrestan los efectos de las famosas citoquinas inflamatorias del tejido graso, ¿se acuerdan? Intraabdominal. Entonces, provoco un montón de sustancias que son antioxidantes. O sea, no tengo que tomar antioxidantes, tengo que moverme y los produzco. Entonces, acción en el endotelio, acción en los huesos, acción protectora sobre el cáncer de mama, con el tema de diabetes, insulinoresistencia, colon, el hígado, disminuye el hígado graso no alcohólico, que es el gran problema que tenemos con los adolescentes, tenemos graso alcohólico, pero el no alcohólico es en las personas que no toman alcohol, bebidas azucaradas, a rolete, tienen sobrepeso y tienen un hígado insuficiente, pero porque está revestido de grasa. Aumenta la lipólisis, el gasto energético, mejora la función cognitiva, fundamental. El que escuchó a Manes alguna vez, lo que hace la actividad física es aumentar la conexión de las neuronas, aumentar la cantidad de neurotransmisores, aumentar la cantidad de neuronas. Miles de trabajos desde ratitas hasta los chicos que se los puso a hacer actividad aeróbica en las escuelas, o sea, aumentando la cantidad de tiempo aeróbico y tiempo de clases, o sea, 3 a 4 clases semanales, se vio que tenía menos ansiedad, menos agresión, mayor rendimiento escolar en cuanto a las matemáticas, al lenguaje, mejor captación de todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque aumenta la vascularidad de una zona que se llama hipocampo. Bueno, más allá de otros beneficios. Por eso el envejecimiento saludable tiene que ver mucho con la actividad física, porque no importa en qué momento uno empiece a hacer, porque los beneficios los va a tener igual. Y bueno, una buena forma física. ¿Quieren seguir o paro? No falta mucho, ¿eh? Dale, Clau. Digo, bien. Una buena forma física, ¿qué hace? Reduce la mortalidad aún en presencia de factores de riesgo. ¿Y cómo? Si yo soy diabético, pero hago una actividad entre 5 y 8 METs, fíjense, tengo un riesgo relativo de muerte de 1,2. Pero si no hago nada, llego casi al 2,5. O sea, a pesar de tener el factor de riesgo, si yo hago la actividad física y depende de qué intensidad, disminuyo el riesgo de muerte. Y también la actividad física reduce el riesgo de padecer distintos tipos de cánceres. ¿Por qué lo decimos? Acuérdense, la gente obesa, tiene mayor posibilidad de ciertos tipos de cánceres también. Y los sedentarios también. ¿Por qué? Porque una de las sustancias que produce este tejido adiposo, maligno, por así decirlo,
es un factor que es factor de necrosis tumoral. Y eso hace que esté ahí dando vuelta y vea a ver qué célula voy a modificar para poder transformarla y de allí tener un cáncer que no estaba previsto ni por genética ni por nada. Y un estudio que se hizo en Suecia comparó durante 10 años a la gente que iba en transporte público o en bicicleta al trabajo. ¿Y qué se vio? Que disminuyó la obesidad 39%, disminuyó la tensión arterial el 11%, o sea, los hipertensos disminuyeron un 11%, la intolerancia a la glucosa el 18% y el 20% de los triglicéridos. Por más importantes son los triglicéridos que el colesterol, para que tengan en claro. Lo importante, más allá de, vuelvo a repetir, que el colesterol son los triglicéridos, pero los triglicéridos son las grasas que están dando vuelta por las arterias. Efectos de la actividad física sobre la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares. Bueno, muchos participantes de muchos países y mucho seguimiento. Siempre los trabajos tienen que tener mucha gente. Para leer trabajos científicos siempre tienen que fijarse que no 3 pacientes, no, tiene que haber un montón. Y entonces se vio que depende de la actividad física y el nivel de actividad física, ya sea moderada o vigorosa, se tenía una reducción de mortalidad entre el 35 y el 25 y el 20%, depende del tipo de ejercicio, de intensidad de ejercicio, y el descenso en enfermedades cardiovasculares, que es todo lo que estuvieron estudiando Blair, ¿se acuerdan que hablamos? Pfaffenberg, y entonces hicieron las recomendaciones con respecto a eso. El estrés también mata. Y el estrés, por más que seamos muy activos, es una condición aparte, en donde las respuestas al estrés no las podemos manejar. Y el estrés lo que hace, porque es estrés cabeza, ustedes piensen, si nosotros fuéramos animales y tenemos a nuestro jefe, que sería un tigre, por ejemplo, yo soy un tigre, viene otro tigre y me va a atacar. Yo me pongo en posición, tengo toda la adrenalina, todo el cortisol así en posición de estrés, lo ataco también, nos peleamos y listo. Ahora, ustedes tienen un jefe que le pegarían un garrotazo en la cabeza, pero no pueden porque es el jefe. Entonces ustedes están así y todo, digamos, corre por dentro. Y ese estado de estrés genera un montón de activación neuroendocrina, inmunitaria, de coagulación y un montón de cosas por unas sustancias que tienen que ver con inflamación también, y provoca lo mismo que esas enfermedades crónicas que nosotros estuvimos viendo. Porque nosotros no podemos reaccionar como reaccionaría un animal al estrés. Pero nosotros venimos, acuérdense, con la genética paleolítica. Nosotros teníamos el estrés que nos avisaba y nos preparaba para poder salir huyendo de los lugares. Entonces, ¿qué hace la actividad física? Disminuye el estrés. O yo con la actividad física descargo, esa descarga que haría agarrándolo del cuello al jefe, lo hago haciendo una actividad. Por eso hace unos años se pusieron lugares para que la gente rompa todo. No sé si lo han visto. Rompen televisores, rompen todo. Son 20 minutos de romper todo. Y todo para sacarse el estrés. Nosotros lo podemos sacar haciendo actividad física. Entonces, el ejercicio físico. ¿Qué hace el ejercicio o la actividad? Mejora la funcionalidad del organismo, aumenta la tolerancia al esfuerzo físico, mejora la condición física, aumenta progresivamente la salud y aumenta la calidad de vida. Más allá del momento en donde inicie la actividad física. No importa si a los 10 o a los 80 años, no importa. Y el sedentarismo hace que uno pierda la funcionalidad, imposible de aguantar un esfuerzo.
dificultad respiratoria, debilidad, cansancio, inactividad, disminución de la condición física, pérdida progresiva de la salud, descenso de la calidad de vida y de la esperanza de vida. ¿Está? Entonces, ¿qué actividades puedo realizar y cuáles debe evitar una persona con enfermedades crónicas? Va a ser la clase siguiente. Entonces, a la gente le tienen que decir, si hay 1440 minutos tiene el día, ¿no va a usar 30 minutos para hacer actividad física? ¿Mm? Y también díganle que si no tienen tiempo para cuidar la salud, algún día van a tener que tener tiempo y plata y paciencia para cuidarse de su enfermedad. Terminé. Gracias, doctora. Muy bueno, gracias. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Bueno, bárbaro, la verdad que imperdible todo. Te dejaron muchas preguntas. Ahora vamos a ir viendo con Hugo Juárez, que es, bueno, que es parte del equipo, para ir leyéndote algunas. Te vamos a pedir que dejes de compartir pantalla. No sé cómo... Sí, arriba a la derecha. Arriba. Arriba, sí. Está. ¿Listo? Ya está. Bárbaro. Hicieron varias preguntas y vamos a ir leyendo algunas. Déjenme ver. Vamos a ir viendo acá. Un segundito. Emma, muy buenas tardes a todos. Ahí estás, Hugo. Sí, Hugo acá tengo una pregunta para la doctora. Bárbaro. Refiere a si hay registros de cómo empeoró el sedentarismo, me imagino que la condición física en niños, de un tiempo a esta parte por la multicausa, falta de tiempo, ¿Cómo? los padres No, para llevar... Si hay registros de empeoramiento de la, calculo que dice, la tengo que armar porque, como la interpreto, el empeoramiento de la condición física de los chicos debido al sedentarismo, por las causas que fueren. Falta de tiempo de los padres para llevar, falta de dinero, seguridad. Bueno, les cuento un poco. Hay trabajos y trabajos nacionales también, en donde uno mide la condición cardiovascular, fuerza, equilibrio, y con los test que ustedes manejan muy bien. Test alfa es uno de los que se usa mucho, y se vio en muchos trabajos que tienen una posibilidad de enfermedad cardiovascular a futuro aumentadísima. Tendría que traer a la memoria ese tipo de trabajo, pero hay para la próxima los ponemos. Hay trabajo. Muy bien. Y aparte fue en los últimos, yo les digo, yo me recibí en el 83. Decidí hacer en el 2006 nutrición porque los chicos cada vez estaban más gordos. Antes de eso, hice deportología, que vi todo adultos, pero yo quería para chicos, porque los padres lo ponían, la escuelita de fútbol, la escuelita de tenis, la escuelita de coso, la escuelita de patín, la escuelita de no sé qué. Era una época de escuelitas, que eran en el 90, más o menos, y donde se empezó a ver que para que los chicos, el advenimiento de McDonald's, chicos, no se cocinó más. Y ahí entonces se pasaba siempre por McDonald's. Yo no es que estoy en contra de la comida chatarra, pero en mi época, y en la de algunas de ustedes también, uno esas comidas las reservaba para ciertos momentos, ¿no es cierto? O era un fin de semana, o era un cumpleaños, pero la gente cocinaba. Y ustedes fíjense, la gordura de la pobreza, la obesidad, está en los barrios vulnerables. Y son todos los que tienen todas las patologías juntas. ¿Por qué? Porque la comida barata es más grasa, es más palatable, es más salada. La llegada del agua potable, al principio de los barrios, de la Villa 21-24, yo soy del Hospital Pena, Parque Patricios, la llegada del agua, olvídense, ahora está todo fantástico, pero la gente ¿qué hacía? Tomaba bebidas marca Piruncho, pero con sabor.
porque no podían tomar agua. Y el agua, si uno va a comprar una botella de agua y compra una gaseosa Pirulo, le sale más barata la gaseosa Pirulo. ¿Mm? Entonces, todo eso, o sea, desde los 90 en adelante, fue increciendo. Ya les digo, 2006 ya hice nutrición, porque los chicos cada vez eran más gordos. Eran más gordos, los mandabas a los nutricionistas y las Nutri no tenían la preparación de ahora, que son geniales. Eran estrictas, así, terribles. ¿Por qué? Porque estaban acostumbradas a adultos y era muy estricto todo antes. Y así que yo creo que desde los 94 para arriba empezamos con una debacle en los chicos, que ahora tienen 30. Acuérdense que yo dije que me recibí en el 83. Yo soy abuela de pacientes. Y cuando ellos me siguen viendo, entonces uno les pone, a mí no me pueden decir que no pueden hacer actividad física. Entonces, el estímulo del profesional más la familia. Las familias son muy complejas en este sentido. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo prefería no tener más pacientes antes que tengan hijos y después no les presten atención? Ustedes fíjense, en esta pandemia, lo único bueno para mí que trajo es que los padres conocieron a sus hijos. Porque pasan más horas los chicos en el colegio o en actividades que con su familia. Los padres no saben ni lo que les gusta comer, en general. Estoy hablando de todos. No saben. Si se van de vacaciones y eligen un lugar para que después los chicos estén de 9 de la mañana a 6 de la tarde haciendo actividades. ¿Por qué no? Si se van de vacaciones, váyanse con los chicos, y si no, no gasten plata. Yo siempre digo eso, pero la verdad fueron años muy como complejos, ¿no? Y en mi casa siempre trabajaron mi mamá y mi papá. O sea, a mí no me pueden decir, ay, no, antes la mujer no trabajaba, entonces se quedaba con los chicos. No. Pero la hora que uno está con el chico, tiene que hablar, tiene que saber, tiene que jugar una guerra de almohada. Ahora todo se graba y todo lo demás. ¿Te perdiste la novela o querés hablar con Pirulo? Olvídate. Es ahora dedicársela a tu hijo. Compartir. Y así, yo creo que andaríamos un poco mejor. Así que bueno, vamos a ver si después de esta pandemia, a ver qué pasa con los chicos. Claudia, otra inquietud de los profesores presentes, ¿cómo nos sugiere trabajar con las familias en el aspecto de la concientización de estos cuidados que vos proponés? Primero contándoles lo que le va a pasar. ¿Qué estrategias? La estrategia es contar como un cuento lo que les va a pasar. Porque yo te cuento todo lo que te está pasando porque no te estás moviendo y la gente hace, eso es. Sí, pero lo que pasa es que después les falta voluntad. Entonces vamos a hacerlo recreativo. ¿Viste cuando te dicen, ¿puedo hacer CrossFit? Y yo siempre les digo, bueno, CrossFit, entrenamiento funcional. Bueno, usted tiene una silla, tiene una mesa con los chicos. Si hablamos de chicos, hablamos de adultos, lo mismo. Se levanta 5 o 6 veces, no importa, poner el estímulo, los cuentapasos, esos son bárbaros, porque la gente es como que ve lo que está haciendo con el bendito cuentapaso. Entonces vos le decís, bueno, te vaya aumentando 500 pasos por semana, porque todo depende de dónde estamos, parados. No me puedo mover de la silla, bueno, mueva los brazos, todo movimiento es bueno. Ay, pero yo quiero mirar tal cosa. Adelante la pantalla, podés hacer así. Juegos. O sea, en los chicos el tema es jugar. Para el chico es jugar. Te metes por abajo de la mesa, salís por la silla, te pasas por arriba de la silla, después para abajo. Bueno, vamos a practicar. ¿Cuánto hace que alguno no ustedes, pero algún padre no salta a la soga? Solamente lo que hacen boxeo. Yo siempre digo, el entrenamiento de boxeo, salvo el deporte en particular, el entrenamiento es espectacular. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué les gusta hacer? No me gusta hacer nada. Como me dijo una vez un chiquitín. Depende de los profes que después se enganchen. Yo tenía unos mellizos, la nena comía de todo, alfajores, no comía nada que yo, y era así. El mellizo era gigante y sobrepeso. Y decía la madre, no come chocolate, no come alfajores, él no come nada, come la comida, pero tampoco, a él le gusta mucho la fruta. 4 años, escuchen, 10 bananas, 4 manzanas,
5 naranjas. A ver, sí, es alimentación saludable, pero el volumen también cuenta. Y entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no lo llevás? ¿Por qué no juegan? A los 7 años lo lleva a un club que le habían recomendado a la mamá, un club de barrio. Yo vivo en provincia. Un club de barrio que había un profesor de básquet que a los chicos les encantaba ir. El pibe no quería saber nada con ningún deporte. Va con la madre, porque aparte no le entraban las remeras. Infantil no le entraba. La llevaba hasta por el piso porque tenía que comprarse tamaño baño. El profesor tenía gordo, flaco, petizo, rengo, de todo tenía. Los chicos felices, entrenaban. Bueno, empezó como un juego, dale, venite, qué sé yo. Un día perdieron 80-0, como yo les digo, los pibes festejaban. Porque el profesor, ¿qué hacía? Bien, lo lograron, por lo menos lo taparon hasta ahí. Bien, ese estímulo es impresionante. Bueno, uno de esos chicos llegó a la primera de Lanús, al que odiaba el deporte. Ahora ya es grande, ya no, bueno, no juega más porque se dedicó a otra cosa. Pero ¿entienden cómo depende mucho del profesor que te toque? O del instructor que a uno le toque, que te guste hacer actividad física, más allá de las familias, más allá de las familias. Porque si siempre buscamos el rendimiento deportivo para la excelencia, cagamos, porque eso no es salud. Disculpen la verbalización. Porque acuérdense, el deportista precisamente no es el entrenamiento saludable. Yo siempre digo, los chicos, ¿saben? A mí me gustan, yo hice de todo, ¿no? Pero bueno, lo último que estoy haciendo son las carreras de montaña, las largas, 100 kilómetros, todas esas cosas. Por supuesto no es saludable, terrible tracacha. Pero yo tengo un muñequito, que es un ratoncito, que se llama Ratatouille, y yo lo llevo. Entonces yo saco las fotos y les muestro después a los chicos las fotos y les presto mi Ratatouille, que es deportista. Y bueno, y por el deportista de Ratatouille, los chicos también les gusta hacer actividades. Entonces, uno le busca la vuelta a todos. Por supuesto tenemos los complicados, pero ustedes en sus manos, ustedes son los creativos. Yo lo que puedo decir es, ay, bueno, me gustaría que esta persona hiciera intensidad moderada, fíjense que tiene bla, 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 bla. Pero ustedes son los creativos que son unos genios, porque realmente la creatividad la tiene el profesor. Y los kinesiólogos que saben el movimiento perfecto, dónde tiene que ir o cómo tiene que hacer. Pero la creatividad, ustedes, yo les digo a uno de ustedes, bueno, a ver, ponele, Hugo, haceme una pausa activa. Y vos decís, listo, y no sé de dónde te sale la cabeza. Pero o le pones música o lo que sea. Ustedes son creativos y de la mano de ustedes yo dependo para que la gente mejore su salud. ¿Qué más? Claudia, bueno, respecto a la pausa activa, preguntan cada cuánto habría que hacer una pausa activa en una persona que trabaja 6 u 8 horas y yo te agregaría 10 horas. Sí, o más. O más. Es cada hora y media, 2 como mucho. Entre 5 y 8 minutos. Eso sería lo ideal. En una época en Nación habían hecho un dispositivo que vos te cargabas en la computadora y vos lo ponías cada cuánto querías hacer la pausa activa, ¿no? Entonces te salía un cosito y decía, ¿querés hacer tu pausa activa? El primer día lo ponías, el segundo, ¡tac!, ya te lo borrabas. Por más que uno invente cosas tecnológicas, es muy difícil que la gente le dé bola. Le da bolilla a lo presencial. O sea, o saber que te hace bien. O levantarte, si están en un primer piso, como en nuestro ministerio. Yo había hecho un coso de ejercicio que era, te levantás, vas por una escalera, vas todo por abajo 2 veces. Primero fíjate cuánto tiempo le pones. Y después, todos los días, fíjate si le puedes poner menos. Eso es lo máximo que uno puede decir. Por ejemplo, yo. Y lo hicieron. Algunos lo hicieron. Ahora lo vamos a tratar con mis compañeras que son de enfermedades crónicas y con Mónica Salkin, que ella es mi compañera en el programa, cuando la deja, es kinesióloga, y entonces siempre estamos con alguna cuestión, ¿no? Con un globo, con algo. Tenemos flota, que decíamos, ¿para qué queremos el flota? No importa, nosotros inventamos algo, con el flota algo vamos a hacer. Antes teníamos a Adrián, que venía.
hacer pausa activa. Y a otra profe también. Pero bueno, y la gente se enganchó. Doctora, preguntan, ¿qué tipo de evaluación sería ideal antes de programar entrenamientos o ejercicios, ya sea con respecto a la salud o a la funcionalidad? Mayores de 35 años tienen que tener un electro de fuerza y un examen clínico. Nada más. Y los Perfecto. menores, si tiene eventos o antecedentes, se hacen. Si no, un electro nada más. Los chicos no necesitan. Solamente en la adolescencia la idea es que uno tenga una evaluación, digamos, con un electro, pero no lo tenemos, digamos, normatizado. Salvo, vuelvo a repetir, lo interesante es, hay unos cuestionarios que por todos lados, en donde dice, bueno, usted puede hacer actividad física, tiene esto, tiene lo otro, tiene más allá, o sea, para que la gente se puede mover, va caminando a cualquier lado, lo que pasa es que acá, al estar el profesor de frente, por el seguro, y porque ustedes tienen que tener un aval de algo, por si le pasa, tiene un evento la persona que está haciendo gimnasia. Pero si no, para, por ejemplo, clases de plazas, depende de la intensidad. Realmente vieron que ustedes hacen la clase que a ustedes le piden a las personas el certificado, que tiene una duración de 1 año, pero por detrás se te cuela la gente que justo ese día pasó por la plaza y te hace la gimnasia igual. Pero bueno, más allá de todo, queremos que la población se activa. Entonces, esto de plantear actividad física, la común, como el caminar, como el subir y bajar escalera, bla, 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 bueno, que después que hagan todo eso siempre elonguen. Porque ya me veo que lo mandamos a subir escalera, una, y te dice, oh, me quedaron las rodillas y me dolió el coso. Bueno, después que terminaste, que aprendan bien los ejercicios de elongación. Por eso creo que ustedes tienen eutonía, ¿no? Clases de eutonía en algún lado. En algunos lados. Bien. Preguntan si el consumo de calcio tiene relación o tiene importancia en la actividad física y en la pérdida de peso. No. A ver. No se relaciona. Si uno consume calcio, primero, la masa ósea se termina de impactar o desarrollar en la adolescencia. La cantidad, cómo va a ser tu hueso es hasta que terminas tu crecimiento. Y digamos, lo compacto que va a ser. Por eso, el ingreso de calcio, lo fundamental es ahí. Ahora, ¿qué pasa en la menopáusica, que tiene el problema de osteoporosis, porque te falta la hormona, bla, 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 bla? Si vos tenés una buena masa ósea, el calcio que consumas con los alimentos convencionales, los lácteos, bueno, salvo, después tenemos que hablar vegano, cosas, eso es otra historia. Pero tomar calcio porque sí, lo único que va a hacer es aumentar la cantidad de calcio que vaya circulando por la sangre y que impacte en ligamentos, que a veces se hacen calcificaciones chiquititas, riñón, que es el que lo tiene que metabolizar y filtrar, en la vesícula biliar, que también la cosa cálcica, los cálculos. Entonces, el exceso de calcio no nos sirve. El calcio que uno tiene que aportar porque la persona necesita, vieron que les dan calcio al andronato para aumentar la cantidad de calcio que tenga la masa ósea. Si vos no haces actividad física, el calcio no se mete adentro del hueso. ¿Por qué? Porque los sensores están donde terminan los ligamentos de la inserción muscular, y si uno no mueve los músculos, el hueso dice, yo no quiero calcio, si total, ¿para qué voy a hacer remoción ósea si no lo mueve? Entonces es tomar calcio al cohete. Entonces, a tercera edad, cuando les indican calcio, al androlato y todo lo demás, lo que tienen que hacer para usar ese calcio que tiene una osteoporosis es hacer ejercicios de impacto. Ustedes habrán visto gente que tiene una osteoporosis, digamos, patológica, que empiezan como a los 30 años, 20 y pico de años, le mandan a hacer ejercicios de salto. Impacto tiene que tener.
¿Para qué? Para que el hueso haga la remoción y tome ese calcio que viene por la circulación. Si no, no sirve. ¿Qué más? Bueno, Ya está. sí, quedaron quizás algunas, pero las vamos a pasar son 2 o 3 nada más, para que las puedas contestar, porque en realidad tienen que ver más con la charla que vas a dar el miércoles que viene. No sé si querés comentar, pero en sí es el tema ¿Lo que va a ser actividades. Bueno, deberían... yo lo que voy a proponer de qué ejercicios, según patología, o sea, si uno es diabético, si uno es hipertenso, si uno tiene un algo, que ustedes puedan manejar y hacer. Eso es lo que voy a hacer. Perfecto. Bueno, esa es la idea, porque de acá pasábamos a la prescripción. ¿Cómo hacemos la prescripción? ¿Qué tenemos que tener en cuenta primero? La evaluación, o sea, toda esa introducción para llegar al ejercicio. Claro, una de las preguntas, por ejemplo, era qué evaluación debería hacerse, así que no la dijimos a quien la redactó, porque la doctora la contesta para el próximo Claro, encuentro. toda esa parte viene en la próxima, porque si no se nos extendía un montón esto. Sí, y va a interesar muchísimo la próxima. Sí, así esa es la parte que a ustedes... Doctora, ¿hay parte práctica? No, No. No, lo que sugieren, lo que tiraron una sugerencia de incorporar la práctica de la pausa activa como Ay, sí, por favor, hagámosla. materia, como materia en los profesorados, a través de algún convenio, para que lo practiquen los alumnos y después lo apliquen en las dependencias de la ciudad. Y lo que yo quería también, lo que yo quería también, que era una cosa que con Nelio Bazán nosotros siempre nos ilusionamos, era hacer un acuerdo con los profesorados, los chicos del último año, que rotaran por los centros de salud. Y entonces siempre tenés alumnos y teníamos un profe, porque como no está incluido dentro del esquema del ministerio. De la currícula. Claro. Nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, les cuento un poco, porque eso está buenísimo. El año pasado nos dieron, por un programa que se llama Proteger, pudimos comprar kits de actividad física para los centros. Compramos escaleras, después esfera, de esferodinamia, portapesos, mancuerna, bastones, bueno, todo lo que se les ocurra. ¿Y quién los usa? En los talleres de actividad física. Generalmente es algún personal de la salud, en este caso uno en particular, que es el enfermero del CESAC 27, que es un capo, que le encanta, y que va a un club, que es el club Saavedra, está atrás del DOT, ¿cómo se llama? Un club de barrio, que está cerquita del CESAC, y el profe de ahí se prende, y entonces entre los dos le hacen hacer los ejercicios con el material que es del CESAC en sí, pero por lo menos tiene el material. La gente... ¿Club Estudiante del Norte? ¿Eh? No. El club es el... Ah, perdón. No, Saavedra se llama, no me acuerdo qué es Saavedra, bueno, ahora se me fue el nombre. All Boys de Saavedra. ¿Cuál? All Boys de Saavedra. No es All Boys. Bueno, después en la próxima les digo. Bueno, la cuestión es que la gente, la adherencia, porque eran toda gente con enfermedades crónicas, porque también la gente que va al CESAC, hay gente que si uno le pone onda e ímpetu, digamos, el médico que lo atiende, el nutricionista y demás, va a la plaza, tiene la estación saludable, acuérdense que estábamos todos con el tema de la estación saludable, bla, 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 bla. Pero después hay gente que no quiere irse del centro de salud porque tiene miedo. Entonces tenés que ofrecerle alguna actividad dentro del centro, por ejemplo. O cerquita, o con alguien que sea del centro. Entonces ya le tienen confianza. De 58 pacientes, 48 fueron desde julio del año pasado hasta que empezó la pandemia. Y los cambios que hicieron en la grasa corporal, en la tensión arterial, eso que uno lo puede constatar, porque eso es lo que tiene, el constatar el cambio, y aparte la adherencia que tenía, es increíble. Y no lo pudimos seguir haciendo por la bendita pandemia esta. O sea, elementos, si ustedes no mandan el profe, elementos tienen.
convenio. Algunos, por lo menos. Bueno, agradecemos, Bueno, doctora. agradecemos lo que valorás a los profesores de educación física. Vos y todo el Bien. equipo. Total. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy. Nos vemos el miércoles que viene para continuar con el tema, que va a estar muy interesante, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Gracias al equipo, bueno, y nos vemos. Chao. Saludos. Nos vemos. Chao, gracias. No, gracias.